Hola chicos, buenos días. Espero que todos se encuentren muy bien en casa. Mi nombre es Minaya Soto Nicolasa y como ustedes ya saben he estado dejando otras clases más. Soy estudiante de la carrera profesional de Lengua y Literatura de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional Hermío Alizán de Huánuco. El día de hoy también les traigo una clase muy interesante el cual pues les ayudará a entender mejor este tema que vamos a trabajar. Bueno, sin más vamos a comenzar. El día de hoy trabajaremos uno de los temas que ustedes ya habrán escuchado, ya habrán llevado en el colegio, pero que a veces nos quedan ciertas dudas que espero esclarecerlo. Entonces, el día de hoy vamos a trabajar acerca de los pronombres. Y en primer lugar, ¿qué nos dicen de pronombres? ¿Qué nos han enseñado? Pues nos dicen que de estas que son palabras que señalan o representan a personas u objetos. Entonces, podríamos decir que son palabras que sustituyen a los nombres. Como ustedes ya saben, por ejemplo, el nombre puede ser nombre de personas, nombre de cosas, como mesa, silla, flores, etcétera. Hay muchos que podemos mencionar, ¿no? Entonces nos dice que señalan a esto, bueno, sustituyen a estos nombres. Y dentro de los pronombres vamos a tener tipos de pronombres que seguramente ustedes ya escucharon. Los más conocidos tenemos personales, los pronombres demostrativos, los pronombres posesivos, los pronombres numerales, indefinidos, interrogativos, exclamativos y relativos. Y vamos a ir viendo cada uno de ellos en qué consiste y algunos ejemplos. Bueno, como recordarán, pronombres personales pues son aquellos que sirven para designar a las personas que intervienen dentro de una conversación. Además de esto, se señala el papel de cada individuo dentro del habla, dentro de la conversación, ¿no? Dentro de una conversación, como ustedes saben, hay varios papeles, el receptor, el emisor, etc. Entonces, a estos va a señalar ese pronombre personal. Además, la primera persona designa al hablante, al que está hablando, y la segunda persona designa al oyente, como diríamos, en primera persona designa al emisor y en segunda persona al receptor. Y la tercera persona pues se refiere a los que están fuera de la conversación, el cual no es ni el hablante ni es el oyente. Por lo tanto, definimos al pronombre personal como la parte de la oración que sustituye al nombre y designa a las tres personas gramaticales, primera persona, segunda persona y tercera persona. Aquí podemos ver un cuadro donde ustedes van a entender mejor lo que le estaba hablando. Tenemos primera persona, segunda persona y tercera persona. Dentro de ella tenemos en singular y plural. En primera persona pues está yo, está mi, está me y está conmigo. En plural nosotros, nosotras y nos. Segunda persona está tú, usted, te, ti, contigo. Y en plural vosotros, vosotras, os, ustedes. Y en tercera persona está él, ella, ello, lo, la, Ceci, conmigo. En cuanto al singular. Y el plural está ellos, ellas, los, las, le, Ceci y consigo. Entonces, estas formas de pronombres personales pues también tienen su función dentro de una oración. Por ejemplo, cuando es singular en primera, segunda y tercera persona, cuando es sujeto en primera persona será yo, en segunda persona será tú o usted, y en tercera él, ella o ellos, se refiere ya a otra persona. Cuando es complemento directo o complemento indirecto, en primera persona será me, segunda persona te, tercera persona lo, la y le. Y en complemento circunstancial, pues el singular será mi conmigo, ti contigo y sí consigo. Complemento circunstancial plural no hay, es neutro. En cambio, en complemento directo o complemento indirecto, es primera persona nos, segunda persona vos
os o ustedes, y en tercera persona los, las, les. Cuando cumple la función de sujeto, pues en primera persona en plural será nosotros o nosotras, en segunda persona vosotras, vosotras, ustedes, y en tercera persona ellos y ellas. ¿Estamos? Ahora, conociendo esto, vamos a pasar a lo que son pronombres demostrativos. ¿Qué nos ha enseñado de pronombres demostrativos? Pues para aclarar un poco, vamos a decir estas que son palabras que sustituyen al sustantivo y señalan qué distancia hay entre el hablante y los seres u objetos. Entonces, hay algunas características de estos pronombres demostrativos, los cuales son que estos pronombres demostrativos pues sustituyen a personas, animales o cosas que se encuentran cerca o a una distancia intermedia o lejos, ¿no? Entonces, estos pronombres también van a tener género y número, por lo que van a tener que concordar sí o sí con el sustantivo al que sustituye. Aquí tienen un cuadro de estos de pronombres demostrativos, el cual en singular masculino está en cuanto a cerca. Aquí pueden ver la clasificación de distancia, cerca, distancia media y lejos, en ambos números singular y plural, y también en el género masculino y femenino. Entonces pueden observar el cuadro con la única diferencia que también hay un neutro en el que están esto, eso y aquello. Bueno, muchas veces ustedes se habrán dado cuenta que hay confusiones entre pronombres y determinantes demostrativos, de pronombres demostrativos y determinantes demostrativos. Entonces, para esclarecer un poco esto, tenemos que tener en cuenta pues que los determinantes van a acompañar al sustantivo. Por ejemplo, esta casa es la más bonita. En este caso, ¿cuál es el determinante demostrativo? Es esta. ¿Qué está haciendo? Acompañando al sustantivo. Sustantivo en esta oración es casa y esta le está acompañando. Mientras que cuando nos queramos referir al pronombre demostrativo, pues este no va a acompañar al sustantivo, sino va a sustituir a este sustantivo. Y lo que va a hacer es cumplir la función de núcleo de sintagma nominal. En este caso, por ejemplo, este ejemplo ya tenemos, esa es la casa, no, perdón, esa es la de mis vecinos. En este caso podría estar refiriéndose a una casa, a otro objeto, pero ya no dice el nombre de ese objeto, de ese sustantivo, sino ya lo sustituye y solamente se refiere con este pronombre que es esa. Esa es la de mis vecinos. ¿Estamos? Ahora veamos los pronombres posesivos. Pues esos pronombres posesivos son palabras que sustituyen también al sustantivo, pero a diferencia de los demostrativos que indicaba distancia, estas van a indicar posesión o pertenencia. Como su mismo nombre lo dice, pues pronombres posesivos. ¿Y cuáles estas las características pues que indican que a quién pertenece el objeto? Es decir, puede ser a mí, puede ser a ti o puede ser a él. Esto considerando pues las tres personas gramaticales. Entonces, pertenece al objeto, es decir, quién es el poseedor o quiénes son los poseedores de dicho objeto. El objeto puede pertenecer a la persona a la que habla, que es la primera persona, lo que ya les decía, cuando va a ser mío. También puede pertenecer a segunda persona, segundo hablante, cuando en ese caso diríamos tuyo. O tercera persona, ¿no? En ese caso es la persona que escucha, al cual nos dirigiríamos como suyo. Estos pronombres posesivos, pues, indican, no solo indican que hay un poseedor, sino también puede haber varios poseedores. En ese caso, si es mío, yo digo el mío. Ese libro es mío, ese cuaderno es mío. Pero si se refiere a varios, puede ser ese cuaderno es nuestro o esos libros son suyos, por ejemplo, ¿no? Ya nos referimos a más de uno. Y estos pronombres posesivos también van a tener género y número, por lo que tienen que concordar con ella, como ya decíamos a un inicio. Tenemos un ejemplo. Este es tu cuaderno. Este es tu cuaderno, dice la pregunta.
No, el mío tiene anillos. Entonces, mío concuerda con en género y número con cuaderno. En caso, por ejemplo, si yo diría, estos son tus cuadernos, la respuesta ya no sería, este no es mío, ¿no? Porque en ese caso la respuesta solamente está refiriéndose a uno. Me lo pregunta dos, pero en este ejemplo ustedes pueden darse cuenta que se refiere a un solo cuaderno y la respuesta también es por uno solo. Entonces, como dice, concuerda en género y número. ¿Esta es tu pelota? Dice, no, la mía es blanca. Esa mía, pronombre posesivo, concuerda en género y número con la pelota. Y aquí pueden ver ustedes un poco más de pronombres posesivos en este cuadro, cuando es de un solo poseedor, cuando es de varios poseedores, cuando es singular, plural, tanto en el género masculino y femenino. Y del mismo modo para varios poseedores, en género singular y plural, en números singular y plural, y en el género masculino y femenino. Ahora, ¿cómo distinguimos estos pronombres posesivos de los determinantes posesivos? Como sucedía en el caso anterior, pues la diferencia es que los determinantes posesivos van a acompañar a los sustantivos. Por ejemplo, nuestro colegio es enorme. Entonces, en ese caso, nuestro es el pronombre posesivo y colegio es el sustantivo. Aquí lo está acompañando, mientras que los pronombres eh, sustituyen a los sustantivos, ya no los acompañan y funcionan como núcleo de sintagma nominal. El nuestro es pequeño, por ejemplo. En este caso se puede referir al mismo colegio. Para ya no repetirnos, ya no poner este sustantivo, sino sustituirlo y ya se dice el nuestro es pequeño. Ahora, los pronombres numerales. Como ustedes pueden ver y seguramente ya lo conocen, estos pronombres numerales van a sustituir al sustantivo. ¿Y qué es lo que van a indicar? Eso pues van a indicar cantidad u orden. Y también tenemos tipos de numerales, los cuales se dividen en cardinales y ordinales. Dentro de los cardinales, pues tenemos aquellos que expresan cantidad. Puede ser de personas, puede ser de animales o puede ser de cosas. En ese caso nos decimos, ¿no? Uno, dos, tres, según la cantidad que haya. Mientras que en los ordinales estas van a expresar el lugar que ocupa, ya sea una persona, un animal, un objeto, de acuerdo a un grupo ordenado. Entonces, si yo estoy dentro de un grupo y me están poniendo el orden de llegada, el orden de tamaño, qué sé yo, voy a poner primero, segundo, tercero, cuarto, etcétera. Entonces, también perdón. Ahora veamos los pronombres indefinidos. Estos pronombres indefinidos también sustituyen al sustantivo y estas indican una cantidad sin determinar los seres y objetos. ¿Cómo podemos nosotros distinguir entre un pronombre indefinido y un determinante indefinido? Pues para eso coinciden bastante entre estos dos pronombres, perdón, pronombres y determinantes, pero para distinguirlos tenemos que tener en cuenta que los determinantes siempre van a acompañar a los sustantivos, no solamente en caso de los indefinidos, sino también de las anteriores que ya hemos estado viendo. Por ejemplo, tengo muchos amigos. En este caso está indicando cantidad sin determinar ni seres ni objetos, pero dice tengo muchos amigos. Mientras que cuando nos referimos a los pronombres indefinidos, esas van a sustituirla. Por ejemplo, ya no va a decir como decía cuando se refiere a los determinantes, tengo muchos amigos, sino en este caso solo va a decir tengo muchos. ¿Muchos qué? Pues de muchos amigos, muchos libros, muchos cuadernos, etcétera. Como decíamos anteriormente, está indicando una cantidad, del cual es muchos, es el pronombre indefinido, pero no nos especifica a qué tiene bastante, qué tiene muchos. Entonces, esta es la diferencia entre un pronombre indefinido y un pronombre
y un determinante indefinido. Ahora, los pronombres interrogativos. Pues los pronombres interrogativos siempre van a servir para comenzar una pregunta. Y las características, pues, que son esos pronombres interrogativos son qué, cuál, cuáles, quién, quiénes, cuánto, cuántas, etc. Todos estos que nosotros ya hemos conocido dentro del colegio, en la casa, etc. Siempre hacemos preguntas, siempre usamos qué, cuál, cómo. Ahora veamos que esos pronombres interrogativos, pues, siempre van a servir para hacer preguntas. Por ejemplo, ¿qué ha ocurrido? ¿Son mis libros? ¿Cuál es el mío? ¿Cuáles son mis libros? Perdón. ¿Quién ha estado aquí? ¿Quiénes sois? ¿Cuánto cuesta? Etcétera. Así pueden ir miles de preguntas. Entonces, esas preguntas, pues, son los pronombres interrogativos. Además de los pronombres interrogativos, también tenemos los determinantes interrogativos. Como ustedes ya han estado viendo y yo les he estado explicando, en este caso también los determinantes interrogativos siempre van a acompañar a ese sustantivo. Por ejemplo, ¿qué colonia usas? En este caso, este qué, pronombre interrogativo, está acompañando a colonia, que es sustantivo. Mientras que los pronombres interrogativos ya no lo va a acompañar, sino va a sustituir a este sustantivo. Por ejemplo, ¿qué quieres? Puede ser qué café quieres, qué manzana quieres, etcétera, pero ya no está yendo ese sustantivo, sino lo está sustituyendo. Entonces, siempre los pronombres interrogativos lo vamos a utilizar para hacer una pregunta de X temas. Por otro lado, tenemos los pronombres exclamativos. Estas siempre van a servir, como su propio nombre lo dice, para generar o comenzar una exclamación. Y bueno, dentro de estas tenemos qué, cuál, cuáles, quién, quiénes, cuánto, cuántas, cuánta, etcétera. Entre su género, ¿no? Masculino, perdón, su número singular y plural. Tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, ¿cuánto tardas? Ahí no sería, ¿cuál no sería mi sorpresa cuando la vi ahí? Estos siempre van a aparecer dentro de oraciones exclamativas y siempre van a llevar tilde. Tengamos en cuenta eso. Ahora, también hay una forma de distinguir, como los anteriores casos, pues que siempre cuando son determinantes van a acompañar al sustantivo. ¿Cuántos pájaros? En esta exclamación, ¿cuántos pronombre exclamativo va a estar acompañado de sustantivo que es pájaros? Mientras que cuando es pronombre, pues va a sustituir, por ejemplo, ¿cuánto te quiero? ¿No? Entonces, estas siempre por lo general se van a utilizar para expresar miedo, alegría, sorpresa, emoción, etc. Además tenemos los pronombres relativos, pues estos pronombres relativos se utilizan en oraciones compuestas y se refieren a personas, animales, objetos que hayan sido mencionados dentro de un discurso. Y estos pronombres relativos son pues qué, quién, quiénes, cuál, cuyo, cuya, cuyos y cuyas. Veamos algunos ejemplos. La iglesia que vimos ayer tenía 2 torres. Pronombre relativo que. La mujer a quien acabo de saludar es la madre de Pedro. En este caso estamos utilizando el pronombre relativo quién. Otro pronombre relativo es este cuaderno, el cual pronombre relativo, lleva anillos. Deberías utilizarlo solo para matemáticas. Otro ejemplo, ese libro cuyo autor es Cervantes debería ser leído por todos. En este caso tenemos al pronombre relativo cuyo. Estos casos de pronombres relativos introduce una subordinada adjetiva y esta va a sustituir a un antecedente, es decir, a un sustantivo mencionado anteriormente. Por ejemplo, el antecedente puede no ser solo el sustantivo, sino también un sintagma nominal. En este caso tenemos un ejemplo. Los coches viejos, los cuales son mucho más peligrosos, no deberían circular. En este caso, el pronombre relativo cuando es subordinada adjetiva es los cuales son mucho más peligrosos. Como nos dice
la teoría, estas van a sustituir a un antecedente. Ah, ¿Cuáles son peligrosos? Nos referimos a los coches viejos. Entonces, ¿cuál es el antecedente? Pues coches viejos. Entonces, es como una aclaración. Este pronombre relativo, pues vamos a mencionar algo de lo que ya hemos hablado. Y este también puede funcionar como sintagma nominal, porque tranquilamente se podría decir los coches viejos no deberían circular, pero utilizando el pronombre relativo, cuando ya se convierte en subordinada adjetiva, de alguna manera lo especificamos. Bueno, chicos, eso ha sido por la clase de hoy. Espero haberles ayudado a entender mejor los pronombres dentro de los tipos que existen, ¿no? Y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense todos.